Tardes, señores. ¿Me están escuchando? ¿Cómo van, señores? Bueno, tengo una buena noticia. Les tengo una buena noticia. Eh, 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 Les voy a hacer un examen a eso de las 8. Les voy a hacer un test a eso de las 8. ¿Qué tal? ¿Preparados o no preparados? Sí, un examen pequeño, corto y sustancioso sobre lo que hemos visto, pero pues obviamente no va a ser calificable. Solamente vamos a evaluar qué tanto hemos aprendido en el transcurso del diplomado. ¿Sí? ¿Sí entendieron? Les voy a hacer un pequeño test, son 13 preguntas, lo hacemos de 8 a 9 para que ustedes, o las 8:30 puede ser, eh, para que pues evaluemos cómo vamos, ¿no? La idea es evaluar cómo vamos, para yo continuar obviamente con la clase. Esa es la idea. ¿Listos? Pues vamos a ir hasta las 8. Las 8 les comparto el enlace del examen. Está facilito. Está supremamente fácil. La idea es que podamos realizar esta actividad de una manera eh, más dinámica. Esa es la idea. Bueno, entonces ayer estábamos viendo el tema de las enfermedades laborales, ¿no? Resulta que las enfermedades laborales, como les había dicho, debemos tener unos eventos causales, unos elementos causales, los cuales establecen aquellos mecanismos que nos van a permitir identificar cuál fue el motivo de la materialización de la patología en nuestra humanidad. Ahora, es importante tener en cuenta que para acceder a una calificación de junta médica laboral, debemos surtir un procedimiento. Dicho procedimiento nos va a ayudar en la realización de esta labor. Ya les voy a enseñar.
Partiendo de ello, resulta que cuando un empleado comienza a sufrir de cierta manera de patologías que se encuentren relacionadas con el humor o cualquier tipo de patología, perdón, y esta tenga posiblemente una relación causal con la actividad económica o con la labor, el trabajador debe primero y en primera instancia solicitar una cita con la EPS para que el médico tratante, en este caso, evalúe el diagnóstico de la enfermedad y determine si ésta tiene relación con el trabajo. Entonces, resulta que usted comenzó a trabajar bajo algunas condiciones, ¿no? Se está transcribiendo la llamada. Como por ejemplo, se está grabando la llamada. El hecho de que trabajaba en un lugar con un nivel de humedad elevado. Comenzó a sentirse mal por esa condición, ¿ok? Resulta, allá la amplio, uy, ya la amplio, acá. Resulta, así, que al sentirse usted de una manera, digamos que enfermo, frente a su patología, lo primero que tiene que hacer es asistir a su EPS y que lo trate el médico de entrada. ¿Cuál es el médico de entrada? El médico general. Este, desde su conocimiento, iniciará un proceso de remisión al médico especialista. Dependiendo la patología, inicialmente y seguramente, usted debería ir ante el internista. Si es una enfermedad, producto, se siente mal producto de la humedad, seguramente este médico internista solicitará unos exámenes y estos exámenes a su vez se enviarán a otro especialista. Cuando hablamos de enfermedades de índole respiratorio, generalmente eh, generalmente ustedes van a encontrarse con un médico neumólogo. Y así debe pasar con todas las patologías que ustedes comiencen a desarrollar, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? ¿O qué acontece? Resulta que después de ciertos estudios, este médico de la EPS iniciará, hablamos de enfermedades, ¿no? Iniciará o solicitará a la empresa alguna documentación. ¿Para qué? Para iniciar el proceso de calificación. Entre esos documentos, le va a solicitar a la empresa el famoso análisis del puesto de trabajo, el cual va a evaluar sus condiciones frente a la actividad desempeñada y por lo tanto se iniciará un proceso de dictamen. No, espérenme que vamos a ver, más adelante vamos a ver el tema de la ARL, ¿ok? Ahí la ARL no juega ningún papel por ahora. La EPS después de que le entreguen esos documentos, pues remite esa información a, pues, a la junta de ellos y determina
si la patología fue o no de origen laboral. En caso, en ese caso, pues obviamente, de que la enfermedad sea calificada como de origen común, o sea, ahí hay dos aspectos. Uno, la EPS le va a solicitar algunos documentos, entre ellos el análisis de puesto de trabajo, y también le va a solicitar otros documentos frente a su estudio para analizar si su enfermedad es de origen común o laboral. Si por algún motivo la EPS en su peritaje determinó que no, que era de origen común, entonces usted como trabajador tiene derecho a una segunda opinión. ¿Quién emite esa segunda opinión? La Junta Regional de Invalidez, quien deberá analizar la documentación presentada y deberá iniciar o mejor entregar un dictamen nuevo frente a la posición que tienen en relación a si es o no es enfermedad común. ¿Ok? Entonces ahí vamos. Primero tenemos que ver que la junta inicial, la primera eh, instancia, o mejor la primera evaluación, la realiza para enfermedades laborales las EPS. Ahora, ¿qué pasa? Si usted apeló o bueno, solicitó una segunda opinión por parte de la Junta Regional, esta a su vez evaluará y determinará que si es de origen común o origen laboral. Si es de origen, si ellos determinan que es de origen laboral o común, por ejemplo, que es de origen común para ellos, pues usted tendría o podría solicitar una tercera instancia, que es la Junta Nacional, pero que si ya le han determinado en dos ocasiones eh, que es de origen laboral, seguramente, perdón, de origen común, seguramente en la tercera instancia, pues no se cambiará mucho. Ahora, ¿qué pasa donde la Junta Regional de Calificación determine que esta es de origen eh, común, perdón, laboral, ¿cierto? Entonces, si es de origen, si determina que es de origen laboral, la respectiva junta deberá determinar el porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Ahora, ¿qué pasa? Si usted recibe un porcentaje de pérdida de capacidad laboral equivalente o que esté entre 5 y 49, en unas tablas, que eso lo miraremos en el próximo diplomado, en el cual usted podría recibir una indemnización. Eso dependiendo de su edad y demás. ¿Ok? Si está por encima de 49%, pues usted tendrá derecho a su pensión de invalidez. Pero las dos no. O es una indemnización o es la pensión de invalidez, a menos que sea accidente. ¿Ok? Que el resto son incompatibles por enfermedades laborales. Bueno, resulta y acontece que si se emiten en cualquiera de estas instancias, la ARL puede apelar o puede apelar el afectado o el evaluado. ¿Ok? Por ejemplo, si en la primera oportunidad
la calificó la EPS y emitió una calificación de origen laboral, o perdón, laboral, por ejemplo, la ARL podría apelar ante la Junta Regional para reevaluar esa posición. ¿Ok? Si pasa lo contrario y la primera oportunidad la EPS dijo que era de origen común, pues la ARL no va a hacer nada, va a quedar quieta. Pero en cada uno de las instancias, dependiendo el resultado que jueguen o que se entreguen, ustedes o la ARL o usted como beneficiario o como afectado, como sujeto procesal, podrían interponer un recurso para que sea reevaluadas juntas. Preguntas. Por acá tenía la mano levantada un compañero. Ricardo, señor, lo escucho y luego Andrés Prieto. Profe, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, señor. Bueno, profe, me surgió una duda, perdóname. Bueno, me surgió una duda cuando usted habla de la enfermedad laboral, que este trabajador va a la EPS y si lo califican, yo ya entendí que es del 5 al 49%, pues que si el porcentaje está en ese porcentaje, está en ese nivel, pero eso depende de la enfermedad laboral, porque hay enfermedades laborales, por ejemplo, el túnel carpiano, que es algo, pues, no digamos que grave, bueno, yo no lo califico como grave, pero pues, o puede ser una molestia que esté iniciando. Claro. También hay que esperar ese porcentaje de calificación que lo haga la EPS. La otra semana vamos a ver la clase. La otra semana, cuando terminemos el diplomado, apenas estoy preparando material. Vamos a ver una clase sobre el decreto 1507. Les voy a mostrar un poco así a simple vista. No les voy a explicar más allá, pero les voy a mostrar un poco. Eh, Espérame un segundo. 1507. Déjenme ver si lo puedo visualizar bien. Pero me escuchó. Sí, señor. Sí, espérenme, les voy a explicar una cosa. Ok. Miren, este es el decreto 1507, con el cual se establece el Manual Único de Calificación de Capacidad, de Pérdida de Capacidad Laboral. Aplica para nosotros los simples mortales, ¿ok? Para los regímenes especiales tienen otros decretos. Por ejemplo, si hablamos policía, entonces hablamos del 094 y, por ejemplo, el magisterio también tiene otro decreto. Los regímenes especiales es otro decreto. Nosotros, como por regla general, nos aplica el 1507. Este 1507 establece todos los elementos o los mecanismos que nos van a evaluar. Ellos dicen, bueno, nos van a evaluar obviamente que el tema de la rehabilitación integral, si usted puede realizar su trabajo habitual, si hay minusvalía, si hay invalidez, ¿ok? Invalidez se considera la pérdida de capacidad laboral u ocupacional igual o superior al 50%. Si hay una incapacidad parcial, esta está entre el 5% y el 50%, ¿ok? Ya, hasta 49, y esa es la que yo les digo que si es por una enfermedad laboral, seguramente les va a dar, no sé, puede ser un 25, un 10%, no le va a dar mucho, a menos que la enfermedad realmente le genere minusvalía o no la rehabilitación no sea muy fuerte. Entonces, el capítulo tiene dos títulos. Uno que nos habla de valoración de deficiencias y otro que nos habla de valoración del rol laboral, rol ocupacional y otras áreas ocupacionales. ¿Ok? ¿Qué pasa? Cada título, título uno y título 2, equivale al 50% de su pérdida de capacidad laboral. ¿Ok? O sea, lo máximo que le pueden dar
las deficiencias, o sea, sus enfermedades, todas unidas, es el 50%. Es lo máximo que le puede dar. Y lo máximo que le puede dar el rol laboral, por ejemplo, que usted no pueda desempeñarse, que tenga minusvalía, que no pueda realizar actividades habituales, por ejemplo, como el baño o demás, es el otro 50. ¿Ok? Entonces, en deficiencias, los médicos que van a o que están en la junta tienen 15 capítulos de deficiencias. Entonces, dicen que deficiencias por alteraciones de cáncer o neoplasias, deficiencias por alteraciones del sistema cardiovascular, deficiencias por trastornos del sistema respiratorio, sistema digestivo, sistema urinario y reproductor, deficiencias de trastorno de la piel y daño estético, también aquí también están, deficiencias por alteraciones del sistema hematopéyico, deficiencias por alteraciones del sistema endocrino, deficiencias por alteraciones del sistema auditivo y vestibular, deficiencias por alteraciones del olfato, el gusto, la voz, del habla y de vías aéreas superiores, deficiencias por alteraciones del sistema visual, deficiencias por el sistema nervioso, por trastornos mentales y del comportamiento, deficiencias por alteraciones de los miembros o las extremidades superiores e inferiores, o sea, rodillas, piernas y manos, y el tema de la pelvis y la columna vertebral, que es el capítulo 15. Cada capítulo establece unas tablas. Te voy a mostrar aquí rápidamente. ¿Sí? Como les dije, el título uno les da el 50 y el otro 50 se los da el título 2. Pues cada capítulo tiene unas tablas. Por ejemplo, aquí nos explica más o menos cómo son las tablas. Entonces nos dicen, modelo genérico para tablas de clasificación. Entonces dicen, bueno, lo primero que evalúan es el grado de severidad con la historia clínica. Entonces dice, bueno, si usted tiene una enfermedad pero no tiene síntomas, ni le genera nada, ni le afecta nada, pues entonces cero. Si tiene un examen físico o un hallazgo físico, pero no tiene ningún signo de enfermedad, por ejemplo, que se tenga una hernia umbilical, pero eso no le está afectando en nada, cero. Si tiene estudios clínicos o con resultados o pruebas objetivas, como una resonancia magnética, y esta no genera o no dice, bueno, está bien, pues cero. Va a dar 0%. Entonces, hay 4 tipos de clasificación o calificación: mínima, moderada, severa y muy severa. Esto depende de sus síntomas, de si estos son constantes, de si estos fueron o continuaron después del tratamiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y les da, si es leve, le va a dar un compromiso o un porcentaje entre 11 y 25 por deficiencia. Le va a dar un porcentaje, si es moderado, entre 26 y 50. Si es severa, entre 51 y 75. Y si es mayor o muy severa, mayor a 75, dependiendo la tabla. O sea, dependiendo sus síntomas, dependiendo si hay algo físicos, si las pruebas dicen, bueno, es que usted tiene una condromalacia grado 4 y le toca cambiarle la rodilla y demás, entonces estará en severo y seguramente le va a dar 75. Ok, entonces aquí más o menos están las tablas. Te da, por ejemplo, clase uno que es leve, entonces le dice, si no tiene ningún tipo de síntoma, entonces le va a dar 1%. Ellos lo evalúan, o le puede dar máximo 5. Si es moderado, entonces le va a dar 6, 10 y hasta que lleguemos a muy grave. ¿Ok? Que sería la última clase. Ahora, esta sería la primera etapa de evaluación. Esta sería la primera etapa de evaluación, porque ellos utilizan una fórmula que se llama la fórmula de Baltasar, por si ustedes la quieren analizar o buscar, ya que esta fórmula de Baltasar lo que hacen es evaluar la patología de mayor deficiencia con la patología que le siguen en deficiencias sobre la patología de mayor deficiencias. O sea, en otras palabras,
la patología que tenga mayor deficiencia se potencia poco a poco con las demás patologías, no se suman, se potencian. Por ejemplo, usted tiene diabetes y la diabetes es insulina dependiente y demás, y tiene problemas de retinopatía y bueno, otras situaciones. Entonces esa diabetes le da el 28%. La fórmula dice, coja ese 28% y divídalo sobre, o del réstele, la deficiencia que le sigue. La deficiencia que le sigue puede ser hipertensión. Le da el 18%, usted lo resta y luego lo multiplica o lo divide, perdón, por la anterior. Esa es una fórmula un poco enredada, no se la voy a explicar porque esta es un poco enredada, pero si hay unos, sí les voy a entregar, mira, acá está, sí les voy a entregar una herramienta para que la utilicen, una herramienta en Excel para que la utilicen, esa se la voy a entregar en la otra semana, para que pues tengan, eh, eso para que lo tengan un poco más claro. Esta fórmula es para todo, tanto para enfermedades como por accidentes. ¿Listo? Entonces, con este decreto es que nos evalúan. Estoy dando simplemente un preámbulo de lo que vamos a ver en la próxima clase. El próximo diplomado, que es, también estoy en construcción. Por eso es que por la mañana no estoy contestando mucho porque pues estoy en construcción de material. Entonces, ¿qué pasa? Por más que usted tenga enfermedades, usted puede tener 20. Lo máximo que le va a dar es el 100%. ¿Ok? Entonces, en deficiencias, la suma de todas las patologías le va a dar un 100%, pero como el decreto dice que debe darle como máximo el 50 por deficiencias, entonces después de realizar la fórmula de Baltasar con todas sus patologías, se divide ese valor en dos. Entonces, denme un segundo, les voy a mostrar algo. Denme un segundo, se los voy a mostrar acá. Esta es una herramienta chévere que puede servir como fórmula de Baltasar, ¿ok? Entonces, suponga que usted tiene o le calificaron unas deficiencias de nivel severo, pues, moderado, 75, un severo, perdón, 75. Esa es la deficiencia que tiene mayor porcentaje. Luego, suponga que usted tiene una deficiencia que fue, por ejemplo, el oído, que más o menos da, si es moderado, le da 38%, más o menos. Si luego usted dice, ah, bueno, es que yo tenía otra patología, que es, por ejemplo, la diabetes. La diabetes, si no está muy grave, le puede dar 27%. Luego, ah, es que yo tengo gastritis, tengo esofagitis. Eso le puede dar el 8%. Que tengo un problema en la columna, pero es muy leve, no tiene compromiso con la asiática. Eso le puede dar el 8%. Como se van dando cuenta, no se suman. ¿Sí vieron? 77, el primero era 75, pero al multiplicarlo por el menor, perdón, por el que sigue, nos va a dar, que era el siguiente, esa es la fórmula, no esta. Esa es otro método. Aquí se dieron cuenta que inicialmente no se sumó 75 y 38, sino que en la fórmula que es 100 menos la eficiencia de mayor valor por la deficiencia de que le sigue en valor, dividido 100 más la eficiencia que tiene mayor valor que el 75, nos va a dar 84,5. O sea, no nos dio el 100%. Pero ahora tenemos una de 27. Esta de 27 no sumó lo que no se suma, solamente porque ya está llegando al 100, lo que le da es un poquito, un poco de porcentaje. Y así sucesivamente con las otras. Usted puede tener todas las que quiera,
pero lo máximo que le puede dar es 100%. ¿Ok? Entonces, supongamos que usted tenía estas deficiencias. Estas deficiencias a usted le van a dar 91 o 92%. El decreto dice que usted tiene que dividir en dos ese valor de las deficiencias. O sea, le debe dar 45%. 45%. Ese 45% es el que se debe evaluar. Es el que tiene usted, el porcentaje que tiene usted de deficiencias. ¿Listo? ¿Sí entendieron un poco? Es un poco complejo, pero sí es. Ahora, el otro 50% pues se lo va a dar a usted el rol laboral, que también lo evalúan en el capítulo 2. Aquí están todas las tablas. Pero si ustedes van a mirar, por ejemplo, el tema del rol laboral, está más abajo. Pues, la mano, ya hablamos ya de las partes superiores, la columna, ya estamos terminando deficiencias. Aquí está la tabla para calificar la parte de la columna, ya aquí dice cómo se califica y qué porcentaje puede tener. Luego vamos al segundo capítulo que se encuentra más o menos en la página 195. Entonces dicen que nosotros van a evaluar por lo siguiente, esperen, por el rol laboral, por la autoeficiencia y por la edad cronológica. Entonces también la edad también influye. Entonces a usted le van a decir, no, es que por ejemplo usted era profesor y usted se defendía con su voz y la perdió. Automáticamente es probable que a usted le den por eso el 50% y lo pensionen. Ustedes por eso han visto o ven, por ejemplo, personas que han sido pensionadas porque se cortaron el dedo o perdieron la movilidad de la mano derecha, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué pasa? Como usted necesariamente necesita esa mano fuerte o esa mano predominante para realizar su labor, automáticamente usted no va a poder realizar una actividad ocupacional en lo que se desempeñaba igual normalmente. Y ese valor es probable que se lo sumen a la pérdida de capacidad laboral y sí le dé una pensión de invalidez. Entonces, eso depende. ¿Ok? Entonces aquí le dan un porcentaje asignado. Por ejemplo, el rol laboral y demás. Eso se lo dan así. Ahora, ese es como un preámbulo. ¿Ok? Eso es como un preámbulo al tema de la calificación. ¿Qué pasa? En todas estas instancias, perdón, en todas no, desde la tercera instancia, uno, dos, perdón, tres, cuatro y cinco, tanto la Junta de la EPS, la enfermedad laboral, si es un accidente, pues lo hace la ARL, pero aquí en primera instancia la EPS, enfermedad laboral, si lo hace con ese decreto. Si es Junta Regional, lo hace igual. Y si es Junta Nacional, lo maneja igual. Como se dieron cuenta, ustedes pueden tener muchas enfermedades. Eso lo que le va a sumar es al primer 50%. Por eso es que ustedes dicen, ay, es que yo tengo, o sea, yo sufrí una cortada o una fractura en la mano derecha y a mi compañero le dieron,
El compañero perdió la movilidad de la mano derecha y a mí me calificaron con un 25% y a él le dieron el 50%. ¿Por qué? Pues porque esa persona seguramente en su vida diaria utilizaba la mano derecha para hacer, para trabajar. Y usted pues sí, la fracturó la misma mano y tuvieron la misma enfermedad, el mismo accidente. Pero resulta que usted trabaja con la mano izquierda. Entonces, pues, la mano fuerte no es la derecha, sino la izquierda. Y esta es la que le evalúa o es la que se le da el valor. Claro, preguntas, dudas frente a esta parte. Claro, dudas. Andrés, Buenas noches, profesor. Profesor, yo tengo una inquietud y también, digamos, respecto al tema que tocamos el día de ayer. Yo tengo un caso, digamos, un caso, estoy, digamos, como en cuestión de que me pidieron asesoramiento. Resulta que en una alcaldía municipal había un trabajador, el secretario de gobierno. ¿Qué pasó con él? Él estaba laborando y de un momento a otro se levantó y se fue el trabajo. Él llegó a su casa, él manifestó que y vamos a la cuestión de riesgo psicosocial, que fue uno de los puntos que se tocaron el día de ayer. Él llegó a su casa y manifestó que se quería quitar la vida. Se fue, obvio, pues, digamos, en cuestiones digamos, como asesoramiento, acompañamiento, se le sugirió que fuera al médico, a lo internaron, más o menos desde el mes de febrero, digamos, él ha estado como en temas digamos, de hospitalización. ¿Qué pasó con él? Digamos, todos pensamos que era una cuestión personal, porque empezó a cuestión de depresión, ansiedad, de querer quitarse la vida. Él en su momento empezó a hablar al doctor que a él le había pasado todo esto por una cuestión laboral. Cuando se empezó a cuestión laboral, a mí me dijeron, bueno, pasa este caso, yo le decía, pues nada, pues hay sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Resulta, pasa y acontece que alcaldía no tiene nada respecto a seguridad y salud en el trabajo. Estaban haciendo unas cosas, tenían, digamos, como un comité de convivencia laboral, nunca lo manifestó, pero en cuestión de diagnóstico, cuando se realizó, digamos, esa evaluación inicial, estaban como en un 5%. Mi pregunta es, ese caso, bueno, nos enteramos que el señor quiere mandar al municipio, pues porque él dice que es a causa de la cuestión laboral. Entonces yo le decía lo mismo que su merced está diciendo, digamos, la cuestión es que nosotros no tenemos como el diagnóstico de decir, venga, esto es una enfermedad laboral o se va a convertir en una enfermedad laboral, o es común porque es que nosotros no somos médicos. Él tiene que hacer un proceso y depende de ese proceso es que empezamos a validar, digamos, todo lo que conlleve con este caso. Entonces, digamos, a mí nunca se me ha presentado un tema de estos, digamos, pues no tengo mucha experiencia, pero yo no sé qué hacer, ¿sí me hago entender? En cuestiones de riesgo psicosocial, pues porque nosotros casi siempre nos enfocamos a un riesgo físico, mecánico, bueno, toda esa cuestión, pero psicosocial yo no había escuchado un caso así como este. aquí lo que pasa es que, vuelvo y les digo, no es tan fácil demostrar una pérdida de capacidad laboral por una enfermedad del humor, como es el caso de la parte psiquiátrica. Él puede decir que tiene ganas de suicidarse, bueno, X circunstancia. ¿Qué pasa? Para determinar que realmente esa enfermedad es producto de una actividad laboral, se debe hacer un análisis de puesto de trabajo, los peritos médicos van a evaluar ese análisis de puesto de trabajo, van a pedir, por ejemplo, las manuales de funciones, van a pedir, por ejemplo, soportes de las actividades que esa persona realizaba, entre otros, ¿verdad? Con esa información es que le van a dar un dictamen. Pero en lo poco que tengo de experiencia, es muy poco probable que a una persona por una enfermedad del humor como una depresión
le den un porcentaje de capacidad laboral igual al 50%. Sí, es muy poco probable. O sea, en lo que poco que yo conozco y en los casos que he visto, es muy poco probable por lo que les acabo de mostrar. Las tablas usted puede ser para eso, por ejemplo, para que a usted le califiquen el solo hecho de que tenga una enfermedad del humor como una depresión, como mínimo debe durar un año en tratamiento. Y dependiendo de la patología, hay algunos que pueden durar hasta 5 años en tratamiento. Y aún así, lo máximo que le puede dar es el 20% por su enfermedad de ese tipo, del humor, sea por depresión, por ansiedad y todo ese tema. Pero sí, también, eso más o menos sería entre el 20 y el 40%, dependiendo, porque el 20%, el 40% generalmente lo dan si usted ha estado internado. Si usted estuvo 15 20 días internado y pues ya usted verá si se va, si está muy grave, pues entonces tendrá que hacerse internar, y dependiendo si está internado. Ya si es otro tipo de enfermedad que tiene que ver con temas mentales, como por ejemplo un deterioro cognitivo, o por ejemplo una enfermedad de pérdida de memoria, como el Alzheimer, o algo cual relacionado, por ejemplo, con el tema nervioso realizado por el Parkinson, sobre todo por el Alzheimer, por ejemplo. Esas posiblemente sí le den un porcentaje mayor. Pero igual les digo, no importa el porcentaje, ese porcentaje se va a llevar a fórmula de Baltasar. Y como ustedes se dieron cuenta, la que más tiene valor es la de mayor deficiencia. Las demás van a sumar, sí, pero muy poco. Y entre más se acerquen al 100%, menos van a sumar. Entonces, cuando lleguen, ustedes van a decir, ay, no, pues que la persona tuvo el 50%, pero sí, pero tiene depresión, tiene depresión, pero puede seguir trabajando, sí, no tiene problema para seguir trabajando. Para eso también hacen unas juntas de psiquiatras. Los psiquiatras se reúnen entre sí, son como 5 psiquiatras, se reúnen entre sí, le lo evalúan sus diagnósticos y su tratamiento y dicen o determinan si de verdad es así o no. No, realmente el Alzheimer comienza después de los 50, más allá del 50 a 55 años. Es prematuro, cuando es prematuro por ahí es época. Pero a veces nosotros podemos tener deterioro cognitivo. ¿Qué es deterioro cognitivo? Que, por ejemplo, a usted se le olviden constantemente las cosas. Entonces, por ejemplo, usted dice, ay, es que todos los días se me olvidan de dejar las llaves, dónde estaban mis zapatos, dónde dejé mi billetera, se me olvidan muchas cosas. Eso es una señal de que posiblemente su masa encefálica está más reducida de lo normal o más vieja de lo normal o ha envejecido más de lo normal, y eso se determina con una resonancia. Entonces, por ahí sí puede ser una enfermedad demencial. Ahora, otra enfermedad que le puede generar por un tema mental, por ejemplo, una demencia o, por ejemplo, una esquizofrenia. Pero vuelvo y le digo, debe ser también diagnosticada, una enfermedad del humor debe ser también diagnosticada que realmente usted haya pasado por un tratamiento muy largo, extenso, lo hayan metido, por ejemplo, en el hospital, tal vez algún tipo de terapias de choque o demás. De resto, lo máximo que le va a dar es 40%, no le va a dar más. Y ese 40%, como les dije, te toca llevar la tabla de Baltasar y después de sumar todas las deficiencias que tenga, se divide en dos y pues no le va a quedar, no va a llegar al 50 por ese lado. Ya los médicos, a través de su rol laboral y demás, pues que van a determinar si usted tiene una pérdida o no. Pero es más o menos así como les estoy comentando. Luis, señor. Profe, buenas. Qué pena molestarlo. Vale, pues cuidado. Con relación, digámoslo, con el accidente que tuvo, que nos mostró usted ayer con la llanta, pues yo conozco un caso muy parecido, pero en este caso, él queda, digamos que pierde parte de la vista, el golpe en la cabeza le afecta y la movilidad, digamos, se deterioró porque no se mueve lo mismo que cuando estaba bien. Lo que usted me va a entender es que esa Baltasar, esa que usted dice, esa tabla, eso lo hacen
primero o lo hacen después de que lo hace la Junta Médica? No, la Junta O Médica es la como dicen método las, para evaluar. perdón, Pere, o como dicen las GATIS, se reúnen ciertos médicos especialistas y dan ese aval porque ellos tienen que es que mucha experiencia. Pues es lo que entiendo, no es como para que me ayude a comprender, porque no, la verdad no entiendo. Pero entonces, digamos, el primer diagnóstico es la EPS, lo lleva, ahí le dan un porcentaje, ese porcentaje ya digamos que lo da la junta lo mete a la tabla o primero pasa por los médicos y dan esa No, tabla y por último lo avalan con la tabla. Le suman la no, por pérdida de la ejemplo, vista, le suman la inmovilidad cerebral y la incapacidad de moverse psicomotrizmente. Eso es lo que me da a entender que cada cosa le suma para llevar a ese 50%. sí. No le suma, pero sí se pasa en tabla Baltasar y le va dando como un valor dependiendo de hacia dónde, hasta de si va llegando hasta 100. Si va llegando hasta 100 menos va a sumar. ¿Ok? Si por Ya, ejemplo tiene pero 80 menos va a sumar. o sea, los médicos dan el primer resultado o el primer resultado lo dan las tablas. No, los médicos determinan y clasifican todas sus deficiencias de acuerdo a las tablas del 1507. Ellos dicen, Mm, ah, mire, entonces usted tiene, por ejemplo, hipertensión. Entonces en la tabla de hipertensión dice que usted pues la tiene controlada, entonces toma medicamento, pero la tiene controlada. Ah, sí, eso le da a usted un 8%. Entonces ahí en la tabla le dice 8% porque su enfermedad la tiene controlada, toma medicamentos y demás. Si tiene ya, hipertensión y, por ejemplo, no la tiene controlada, y aparte de eso tiene un problema cardíaco, un problema de una válvula, por ejemplo, un problema de una insuficiencia tricúspide, entonces ahí dicen, ah, bueno, ya aparte de que tiene hipertensión, tiene un problema de válvula tricúspide y toma varios medicamentos. Entonces eso le da otra severidad y así por el estilo. Luego ya. cogen todos esos valores que les dan y los multiplican, los suman, bueno, hacen la fórmula de Baltasar con todos esos valores, con uno por uno. Y ellos, Ah, ya, y ese valor es el que les da el 50% del primer título. Y el segundo ya, 50% se los da, pues, el rol laboral y demás. Aquí Ruth me ya. dice, ¿y para qué sirven los reconocimientos de los médicos laborales? Los médicos laborales lo que van a hacer es evaluar, o sea, a usted le van a evaluar, dependiendo de la patología, le van a evaluar es sus restricciones médicas, o sea, ¿qué puede hacer? ¿Sí me comprende? Aquí lo que juega un papel fundamental es la secuela que le deje la enfermedad. Es la secuela que le deje la enfermedad. ¿Por qué? Porque si usted tiene un problema de, por ejemplo, una condromalacia en las rodillas y es grado 4, pero resulta que usted, ese grado 4 fue tan grave que a usted lo postró a utilizar bastón de por vida, pues eso le va a dar un mayor valor, porque usted ya depende de un equipo para poderse trabajar, para poder movilizarse. Que si, por ejemplo, usted tiene una pérdida de audición y resulta que esa pérdida de audición usted requiere de una prótesis auditiva para poder desempeñar y para poder oír bien. Entonces, eh, esa prótesis le va a dar un grado de severidad mayor a esa enfermedad que si no la tuviera. Entonces, lo que le estoy diciendo, ahí lo importante es que en su historia clínica su médico tratante le diga claramente y le deje plasmado claramente secuelas, restricciones, qué le va a dejar, qué enfermedad qué le va a dejar esa enfermedad, si esa enfermedad tiene un pronóstico de mejoría o tiene un pronóstico desfavorable, si la enfermedad, por ejemplo, tiene cura o no, todo eso sirve, ¿ok? Marta, Marta y ahí, Noches. Yo Ujú. quisiera, o sea, comentar mi caso personal para que más o menos el compañero que estaba preguntando entienda. Yo soy graduada fisioterapeuta, trabajé un tiempo estudiando, yo me empecé a caer, nunca me había dado cuenta que de mi familia había una enfermedad de origen muscular. A los 23 años comencé la enfermedad, terminé, me gradué de fisioterapia, trabajé, estudié. Contemporánea a eso,
un día, pues hacía ejercicio, me caí y me atropelló un carro, la pierna izquierda, en la pierna derecha siempre manejé sobrepeso, ansiedad, depresión, porque ya con el atropellamiento del carro yo empecé a utilizar muletas. Me negué todo el tiempo a una silla de ruedas, bueno, no lo creía conveniente. Estaba pesando 90 kilos, el, me fracturé la pierna derecha, la pierna izquierda, tuve meniscopatía. En eso, yo como estudiaba fisioterapia, yo soy de acá de Popayán, Cauca, conocí a un profesor fisiatra, me dijo, no, mija, a usted hay que, no laboral, dijo, porque yo siempre coticé independiente, me dijo, no laboral, porque pues no acude, pero sí te voy a empezar a incapacitar. Fueron 6 meses en la lucha con la 9PS. Después me incapacitó, fue un año con el fondo de pensiones, porque pues la ARL, no porque no era una enfermedad, una patología. Al año me calificó por venirme de un porcentaje de 21%. Entonces yo, en ese tiempo, como dice el profesor, me puse a leer yo ya el manual único de invalidez. Entonces yo ya empecé, bueno, pero me calificaron por esto, cuando en realidad no me deben calificar miembros superiores, inferiores, porque mi patología, yo era fisioterapeuta, entonces yo conocía todo, daba incontinencia urinaria, por ende todo, o sea, el corazón es un músculo, se puede afectar, traje diagnósticos de que primos con mi enfermedad, bueno, en fin, logré ir a la regional con esa apelación. En la regional en Cali me tocó un médico súper duro. De hecho, llegué yo en silla de ruedas, ya tenía la fractura y eso. Me lograba parar con un caminador, pero ya no caminaba tramos largos. En mi casa camino con muletas, pero tramos largos ya no caminaba. Entonces me dice, parece que usted no tiene nada. Me coge la mano, me intenta parar. Yo, pues, o sea, casi me voy al suelo. Ante la muchacha con la que iba, que me ayuda, me sostuvo. Esperé la calificación, él me la subió a 31. Volví a apelar 10 días hábiles que tiene uno. Apelé a la nacional. En la nacional me calificaron con el 51, 58%. Pues, o sea, no es, o sea, lo que dice el profesor lo hacen ellos internamente. Ellos tienen un mes para dar el dictamen. Uno lo único que va, le pasa, me muestra su historia clínica, listo, trajo un papel en ese tiempo yo ya salí diabética, diabetes, ¿con qué lo maneja? Aquí dice que era insulino dependiente. Sí, señor, pero ya está controlada. Bueno, listo, entonces se paró el fisiatra, después la fisioterapeuta. Me dijeron, párate. Entonces la fisioterapeuta le dijo, y es que tiene limitación en estos, más en estos se ve que si tienes, te paras con una calificación así. Bueno, más o menos yo esperé al mes, yo fui en agosto del 2019 al mes, me salió ya el dictamen con el 58%, dentro de los cuales el, el 24% lo daba el primer contenido, que era la parte de órganos, porque pues yo coloqué que tenía pues daño en la piel, tenía tras de eso, o sea, yo tenía varios dictámenes que era síndrome del túnel del carpo bilateral por los muletos, todo eso. Y la otra parte, pues también me preguntaron, ¿se baña sola? Sí, señor. ¿Se cambia sola? Sí. ¿Se peina? No. ¿Come? Sí. Entonces, si fue el 26%, el otro 20%, o sea, más me dio la parte, como dice, la parte estructural que la otra parte. Entonces, pero ellos yo creo que llenan y le dejan la historia clínica de uno porque uno tiene que pasarla antes de entrar con los médicos, pero ellos llenan esas tablas allá, o sea, a nosotros, por lo menos a mí el día que me calificaron ambos, lo único que hacen es preguntarle a uno, mirarlo, examinarlo y listo, y sale. Es una hora y sale ya y espera su dictamen. Entonces, para que el compañero entienda, o sea, ellos ahí no le van a hacer la tabla, ellos sencillamente se limitan a corroborar el tratamiento, a corroborar los exámenes médicos o lo que hay en la historia clínica y uno sale y al mes ya le llegan las tablas. Yo tengo consolidadas las tablas de las cuales habla el profesor, como para que el compañero que habló anteriormente entienda un poco sobre cómo es el dictamen de pérdida de capacidad laboral.
Ah, perdón, qué pena. ¿Qué pasa? En este caso, miren, en las juntas es muy complejo porque hay enfermedades, sobre todo el tema del humor, o sea, enfermedades mentales, como no son tan fáciles de diagnosticar, eh, pueden existir los famosos simuladores. No sé si lo han escuchado. Entonces, personas que, por ejemplo, sufrieron, dicen, no, es que yo tengo un problema mental y me hago el que estoy loco y salgo desnudo corriendo y demás. Entonces, digamos que los médicos en esa parte, ellos, sobre todo en temas mentales, son muy estrictos y solicitan una junta de psiquiatras para evaluar realmente si usted realmente está enfermo. Eso no es que, ay, yo me voy a hacer que me va a suicidar. No, no, señor, no es tan fácil. Edith, señora, Buenas noches, profesor, ¿cómo está? Buenas noches, compañeros. Sí, profe, lo que pasa es que yo quería como que aclarar un poquito el tema de que cuando usted mencionaba acerca de la valoración que da por el tema de las restricciones en función de la edad cronológica, que usted decía que usted lo pueden pues, calificar de acuerdo a la edad o algo así. claro. El manual único de calificación tiene una tabla. Esa tabla está estandarizada de acuerdo a Sí, unas edades. Entonces, por sí, ejemplo, los menores de 18 años, el porcentaje máximo asignado es 2.5. Una persona que pida una calificación de pérdida de capacidad laboral y que tenga el rango de esa edad, el porcentaje que le van a dar siempre va a ser 2.5. ¿Por qué? Porque tiene 18 años. Si es mayor o igual a 18 años o menor de 30 años, el porcentaje máximo que le van a asignar es de 0.5. Eso está en el manual, ¿sí? Está la sí, tabla, está especificada así, de acuerdo a unos rangos de edad. Ahora bien, pues lo que usted decía, el título 1 y el título 2, el manual de calificación se compone de un título 1, que son las deficiencias, y el título 2, que es la valoración del rol laboral y el rol ocupacional. Pues ya como con el rol laboral, pues se centra en más que todo en la capacidad de la persona para desempeñar su trabajo habitual. Y el rol ocupacional va más allá como de lo laboral, ¿sí? Y es como la capacidad de la persona para hacer actividades de la vida diaria, por ejemplo, bañarse, cotidiano, por ejemplo, preparar sus alimentos, vestirse y eso. peinarse. Entonces, todo eso lo van a evaluar cuando él se presente a las juntas, porque inicialmente, como usted decía, la primera oportunidad o la hace la EPS o la hace la ARL o el fondo de pensión. Eh, el trabajador o la parte interesada, porque hay varias partes interesadas, puede apelar a ese porcentaje que le dan ahí y se va a la Junta Regional, que sería la primera instancia. Si existe una de las partes interesadas que apele, sube a la última instancia, que ya es la Junta Nacional. Entonces, ahí, ¿quiénes evalúan? Evalúa, pues hay un médico laboral, hay una fisioterapeuta o un psicólogo y hay el médico laboral también puede ser un especialista, no sé, puede ser también un ortopedista, un fisiatra, ¿sí? Entonces, ellos evalúan y ellos son los que citan al paciente, les revisan todo. Importante que deben llevar historias clínicas de especialistas. Eso que pueden llevar la historia clínica del médico general que quieran, que es el mejor médico general del mundo, pero ellos van a tener en cuenta principalmente la valoración por especialista. Si es osteomuscular, ortopedia, fisiatría, si es una enfermedad psicosocial, pues el psiquiatra, ¿sí? Los estudios de puesto de trabajo, la batería psicosocial, etcétera, etcétera. Eso es lo que primero ellos van a pedir para esas valoraciones. Ese era mi aporte, profesor. Qué pena. Gracias, Edith. Gracias por complementar. Sí, señora. Lo que pasa es que ahí es importante tener en cuenta, bueno, aunque nos estamos saliendo un poco del tema, eso lo vamos a mirar de pronto lo próximo, lo vamos a mirar más adelante o en el otro diplomado, porque pues realmente aquí lo que les estoy dando es un barniz para que ustedes vayan entendiendo que mm, de un accidente o una enfermedad laboral que debemos investigar, se desprenden otras situaciones, ¿no? Que muchos nos vemos alineados y a veces desconocemos
lo que dice su merced es verdad, o sea, eh, ahí en esas juntas generalmente hay un médico especialista, inclusive en las juntas nacionales, pues hay mucho hay está la doctora Diana Cuervo, que es muy buena en ese caso, y ella evalúa muy bien la capacidad laboral. Eh, en la parte de, como les estaba diciendo, ahora bien, independientemente de cómo lo evalúen a usted, eh, ¿usted creen, o ustedes creen que hay un mito frente a esto? Hay un mito frente a esto. Muchos dicen que no, que es que usted automáticamente lo califican, usted no podría volver a ejercer ninguna actividad laboral porque ya está pensionado por invalidez. ¿Ustedes qué creen? ¿Eso es falso o verdadero? Y ese es el decir de muchos, inclusive hay algunos abogados que lo dicen, que usted automáticamente lo califican, entonces ya no puede volverse a desempeñar en una vida laboral, no, porque usted, como les vengo diciendo, en su rol laboral, a usted le van a evaluar, es, entonces en ese rol laboral, usted lo que no puede emplearse en la actividad que venía desempeñando. Acá hago referencia, se supone que usted eh, le generaron una afectación por el rol laboral que venía desempeñando, que era, por ejemplo, estar de pie porque era un señor de vigilancia. Y resulta que sus rodillas comenzaron a afectarle. Usted no podría volverse a desempeñar en una actividad similar o igual. ¿Por qué? Porque esta afectación le podría generar un impacto negativo en su patología. ¿Ok? O sea, no, o sea, por eso es que no podría desempeñarse en eso, pero puede hacer otra. ¿Sí? Entonces, eso es lo que podemos hacer. O sea, por ejemplo, si usted perdió, por algún motivo, perdió totalmente su audición y ahorita solamente trabaja en temas de, mm, pues ya se comunica eh, por, eh, por señas o por otro lenguaje, por el lenguaje, no recuerdo el nombre del técnico del lenguaje, pues usted podría desempeñarse en otra actividad diferente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Y yo sí les voy a ser sincero. Muchas entidades toman a mal esta evaluación y automáticamente a usted lo descartan porque consideran que esa incapacidad le va a generar un problema a la organización. Y eso es lo real. Pero no es que usted no pueda volverse a desempeñar. Eddie y Katy tienen los micrófonos habilitados. Sí, profe, lo que usted decía, lo que usted está diciendo es cierto. Si es que eh, lo evalúa y perdió la capacidad laboral para realizar cierta actividad. Por ejemplo, era gerente de un banco, tuvo una enfermedad psicosocial que pues no le permitía pues seguir gerenciando, tenía muchos problemas, tuvo pérdida de capacidad laboral, lo calificaron, etcétera, y lo pensionaron por eso, ¿sí? Pero conozco casos de personas que hoy día están en una controversia con el fondo de pensión, llámese privado, llámese público, como quiera llamarse, porque ellos están reclamando el pago de lo no debido. ¿Y por qué? Porque resulta que esa persona que ellos que calificaron con pérdida de capacidad laboral porque gerencia fue por una enfermedad psicosocial,
está trabajando en la misma tarea en otro país. Entonces está gerenciando un banco en Perú, por ejemplo. Entonces, ahí entonces, ¿qué pasó? O sea, sí, él sí podía seguir ejerciendo la actividad, porque así como perdió la capacidad laboral en Colombia, también en Perú debería tener el mismo problema, pero no en Perú se está gerenciando bien, si lo puede hacer. Entonces, por eso hoy día están enfrentando, y casos como ese, yo le estoy poniendo un caso hipotético, enfrentando controversias judiciales con el fondo de pensiones por ese problema, porque el fondo de pensiones está peleando porque el pago de lo no debido, o sea, le están pagando por algo que realmente no tenía. Entonces, esos casos sí se pueden presentar, sí se presentan y sí se están presentando, o sea, son casos reales. Y claro, eso se ha pasado. Entonces, miren, señores, miren, no es que ustedes pierdan esa capacidad de desempeñar una actividad, lo que pasa es que las entidades lo generan como una manera de estigmatismo, o sea, perdón, de estigmatismo, no de estigma, hacia la persona que tiene una capacidad, una pérdida de capacidad laboral. Eso sí es cierto, o sea, sí, o sea, sí hay como eh, esa barrera invisible, pero pues en realidad no es que usted no pueda desempeñar una actividad laboral, no es que usted no la pueda hacer. Muchos pensionados por invalidez han reincorporado a su vida diaria. Hoy en día, pues, mira, si son profesionales, por ejemplo, pues se han dedicado a ejercer su profesión liberal, lo han hecho, pero no quiere decir que realmente esto le impida. Bueno, Constantino y Katy tienen el micrófono habilitado. Vamos a... Buenas noches. Buenas Eh, noches. Katy, buenas, primero. sí. Bueno, primero las Bueno, damas. ay, gracias. Una consulta, una pregunta más que todo. Hace 9 años yo tuve un accidente laboral, yo trabajo en una entidad financiera y tuve un accidente automovilístico, iba de parrillera en una moto. Tuve muchos golpes en la cabeza y en todo mi cuerpo. Bueno, me atendieron por ARL. Cuando a mí me califica la ARL, a los 3 años después del accidente, me califica con un 20%. Yo apelé y me llevaron hasta la Junta Regional. Cuando yo voy a la Pero Junta Regional, ellos me calificaron en un 36,90%, pero ellos no me califican todas las patologías. Ellos solamente me calificaron por psiquiatría, que me dieron un 22%, tinnitus y vértigo. Pero yo tenía problemas auditivos, tenía otras patologías que ellos no me calificaron. Mi pregunta es, ¿ya eso no me lo vuelven a calificar por Sí, ARE? claro, usted puede solicitar una recalificación. Eso ¿Qué lo puede pasa? hacer. Perdón, yo no apelé porque es que ellos a mí me contestan en el 2020 cuando se mete lo del COVID. Entonces ya yo no podía apelar y pues yo nunca apelé en la regional. Pero yo les mandé una PQR o hice una solicitud y me dicen que no, que eso me lo tiene que calificar es la EPS. Y yo tengo pruebas en historias clínicas donde yo tenía problemas auditivos desde ese entonces del accidente y a mí no me lo calificaron. Y como nunca hice el tratamiento médico, eso se me fue deteriorando y hoy en día me voy en la EPS porque la ARL dice que no, que porque eso no me lo calificaron, ya yo no puedo ir con ellos. De cierta manera, sí tiene que ir en primera instancia, o sea, la primera oportunidad. Se debe iniciar todo desde el principio, o sea, debe solicitar una recalificación porque usted tiene nuevas patologías y las patologías que tenía se le empeoraron, ¿cierto? O Sí, tuvieron un claro. deterioro. Solicita una recalificación de la Junta de las enfermedades y se le suman esos valores y ahí le dan un determinado porcentaje. Sí, porque por psiquiatría yo todavía hace 9 años y yo todavía estoy en control con psiquiatría, con psicología, con neuropsicología, con reumatólogos, o sea, y me han salido muchas más patologías a raíz del accidente, pero eso ya me lo está viendo por la EPS. Pero Solicítela, solicítela y seguramente si tiene todas esas, ya tenía un porcentaje de cuánto fue que me dijo, 30 y piola, 30 y qué, 36,90.
y no le sumaron las demás, seguramente es probable que alcance a llegar al 50%. Yo creería que sí tiene una gran A mí lo que probabilidad. me hicieron fue que obviamente no estoy en mi puesto laboral, sino que a mí me reubicaron por recomendaciones médicas, Ujú. me reubicaron y me cambiaron de puesto por todos los Seguramente, problemas de memoria y todo eso que tengo seguramente. cognitivo. Listo. Entonces Pero vamos a sí continuar. puedo, Sí, claro. dígame. Sí, claro. Bueno, recuerden que ahorita a las 8 les voy a hacer un Gracias. examen, no se les vaya a olvidar. Ay, ¿qué pasó? Ahora sí, Contestino, señor. Buenas noches, profe, compañeros. No, es como una consulta, pero acudiendo a lo que se ha hablado, por ejemplo, cuando un trabajador, digamos, pasó su proceso por la Junta Médico Laboral y se le demostró que tiene una incapacidad y con una serie de restricciones, y aparte de eso, él ya recibe como una indemnización y llega a otra empresa X a tratar de elaborar y digamos que yo estoy nuevo, llego a verificar el sistema, reviso la parte de las restricciones, ejemplo, él es un conductor y en las restricciones que le dicen que él está impedido para operar a maquinaria amarilla y en la nueva empresa donde él está o yo llego, él está operando máquina amarilla. No sé, hace mucho tiempo leí en uno de esos decretos que dice que cuando la persona, digamos, tuvo alguna incapacidad o fue declarado y se le da una indemnización, y si él ya, digamos que ya no tiene esa patología o mejoró su estado de salud, él tiene el deber de informar a la Junta, pues obviamente que eso le va a quitar los beneficios pecuniarios que tiene derecho por la indemnización, pero ¿cómo sería ya de No, parte como yo, o como sea, ¿qué responsable pasa? del sistema? Sí, ¿qué pasa? Eh, Usted se puede recuperar de ciertas patologías, ¿cierto? Hay patologías que se pueden recuperar con el tiempo. Por ejemplo, que usted tuvo un accidente en el cual perdió, bueno, palabras coloquiales, perdió una parte de su piel, o sea, quedó un poquito cojo. Pero al principio usted caminaba con bastón. Después de un tiempo, usted volvió y recuperó, o sea, le hicieron un examen, unos tratamientos donde le hicieron el alargamiento del miembro y demás, y pues recuperó de cierta manera parte de su movilidad y quedó pues bien. Entonces, ahora, porque todavía está, hay proyecto de ley que creo que en la reforma estaba que no se debería volver a hacer una recalificación, pero bueno, por ahora, las juntas a usted o las EPS o quien le dio la pensión, ARL o, sí, la ARL o el fondo que le dio la pensión, ellos pueden reevaluarlo cada 3 años, ¿sí o no? Entonces, ahí es donde está el problema. Si usted logran evidenciar que usted recuperó su capacidad y demás, a usted le pueden disminuir ese porcentaje de disminución física en una nueva junta. Por eso se hace una recalificación cada 3 años para ver cuál ha sido su mejoría y demás pues, en ese periodo de tiempo. ¿Qué pasa? Eso lo hacen cada 3 años. Ya lo que le pagaron por la indemnización ya fue pago. O sea, ya no es que lo vayan a devolver a pedirlo usted ya eso ya es suyo, ya no hay nada más que hacer. Pero si usted está pensionado y tiene más del 50, digamos que tiene el 51% y le dio esa patología y resulta que a los 3 años le hicieron la evaluación y pues no sé, usted por allá se fue para la selva y se fue y se hizo algo y se mejoró completamente. Entonces en la junta le pueden recalificar, recalcular su disminución física y puede bajar el del 50%. Eso puede pasar. Eso puede pasar. ¿Listo? Profe, pero a lo que voy, yo como responsable del sistema tengo el deber o una obligación de reportar eso, o como dicen por ahí, laissez faire, dejo, mire,
Miro y dejo pasar. Él ya tiene unas restricciones médicas producto de una junta que le informó a usted, ¿cierto? Sí, Usted tiene el deber de respetar esas restricciones médicas. Y si así él, yo vea que está bien físicamente. eh, usted no le puede decir a él, ay, que si en las restricciones dice que es que la persona no podía volver a manejar vehículos o superficies vibratorias. O sí, superficies vibratorias, como por ejemplo una maquinaria. Entonces, no se las deben incumplir. Porque si la persona más adelante, él puede decir, sí, ya está bien, estoy bien. Pero más adelante él va a decir, no, es que no me respetaron las restricciones, pese a que yo se las informé, tuve una junta y demás. Y ahí sí va a haber, puede haber un daño emergente, un lucro cesante, una demanda más onerosa. Entonces, usted lo que tiene que hacer es respetarle sus restricciones y si está contratado y si usted en ese momento ve que sí, lo puede hacer, hágalo en otro lado, pero aquí no. Eso es lo que Muchas tiene. gracias, profe. ¿Listo? Bueno, bueno. ¿Sí? Sí, él lo puede hacer. O sea, no, las juntas lo llaman, lo convocan nuevamente. Bueno, la entidad que le dio la calificación en su momento, perdón, que le está realizando el pago de su de su pensión de invalidez, eso lo llama nuevamente a recalificación o a evaluación. Bueno, entonces las enfermedades laborales, quienes determinan, como les había dicho inicialmente, en enfermedades, son las EPS, las administradoras de riesgos laborales, pues asumen los fondos de pensiones y las juntas regionales. O sea, digamos que estas son las que determinan como el origen, ¿ok? Y tenemos una segunda instancia que es la Junta Nacional, o bueno, esa es el órgano de cierre, la Junta Nacional de Invalidez. Aquí se cierra. Entonces, ¿qué pasa? Usted demandó a la institución, usted inició todo el ciclo, comenzó con EPS, le valoraron, la ARL no le gustó, entonces apeló, fue a Junta Regional, la Junta Regional también le salió a su favor, la ARL no le gustó, entonces se fue a Junta Nacional y en Junta Nacional salió que le dijeron que no, que usted estaba bien y que prácticamente usted estaba mejor que cuando empezó a trabajar a los 18 años. Entonces, aquí usted puede demandar ante justicia ordinaria. En un proceso ordinario, aquí en esa justicia ordinaria, pues un juez laboral evaluará su caso. Ahí es donde tiene que usted llevar y meter un poquito de recursos para tener peritajes, para tener médicos especialistas que reafirmen su posición y que en cierto caso la justicia ordinaria le va a ordenar nuevamente a la Junta Nacional que lo califique teniendo en cuenta las nuevas pruebas. Y ya, y ya en justicia ordinaria le dicen, no, definitivamente sí tiene razón la Junta Nacional porque usted no pudo demostrar lo contrario, pues hasta ahí llegó. Bueno, listo. Eh, Vamos a ir a descansar, ¿les parece? Tomemos unos 10 minuticos hoy, no, para no irnos tan, para no alejarnos tanto del tema y mañana continuar ya con algunos procesos. Entonces, son las 7:25, 7:25, vamos acá a las 7:40. Ahí continuamos con otra partecita, que es de enfermedades común, vamos hasta las 8. A las 8 le comparto el enlace y ese enlace va a estar habilitado para los que no están aquí, 1 hora. Mañana yo lo habilito nuevamente para los que no están. Se los comparto con Julia Coronado. ¿Listo? La idea es que ustedes se puedan, pues, foguear, recordar sobre lo que hemos visto y, pues, mañana continuar un poco más frente a ese tema. Ya mañana ya es hora de comenzar a mirar un poco más frente a enfermedades comunes y demás. Espero que hasta el momento les haya quedado un poco más claro este tema del proceso de calificación, ¿ok? Que hayan entendido. Ay, Natalia, señora Natalia, ya le habilité el micrófono, señora. Profe, qué pena. No, antes de ir al descansito, es que la pregunta que le estoy haciendo ahí por el chat, que para uno solicitar es sobre el caso que yo le estoy comentando desde que empezamos la clase,
del caso pues que tengo del accidente que la compañera tuvo del 2018. Pero entonces mi pregunta es porque hasta donde tengo entendido, cuando ella estaba en otro contrato, a ella cuando sufrió el accidente, creo yo que no le hicieron investigación de accidente. Para solicitar la calificación por la ARL, se debe tener el accidente investigado. Va a haberse reportado. Sí, señor, está reportado. La ARL lo solicitó en la investigación, ¿La ARL qué, profe? solicitó ningún tipo de investigación Sí, claro. Como en el le he jurat. comentado, sí, como le he comentado, En a el jurat. ella solamente ha recibido como el seguimiento, es por la IPS, Por eso, por la pero en el IPS, reporte ustedes perdón. lo hicieron a través del jurat. No, a través de la plataforma de la ARL. Pero generalmente se envía el formato único de accidentes laborales, el jurat. Sí. Ese formato, déjenme tranquilo, esperemos, háblame por interno y esperen porque vamos a ir adelante y cómo vamos a ver esa parte. Sí. Gracias. Pero no tengo su número. Perdón, profe. Julia Coronada se los da. Ah, listo, sí, señor. Bueno, pues nos Listo. vemos acá. Muchas gracias, profe. 15 minutos. Entonces, señores, mm, resulta y acontece que, pues había dicho, tienen que evaluar esta situación. Ahora, mm, aunque las enfermedades comunes, de acuerdo a nuestro marco normativo, no deben ser investigadas, considero yo que sí debemos analizar los motivos del nacimiento de esta enfermedad común. Porque estas enfermedades o esta enfermedad común como tal como está, puede afectar el desempeño de mis colaboradores en un futuro no, pues, no muy cercano, no muy lejano, mejor. ¿Por qué? Resulta que las enfermedades de origen común tienen o cobran la vida de más o menos o alrededor de más o menos 6 millones de personas al año. ¿Ok? Esto está cobrando vidas a nivel mundial. Más de la mitad son muertes por uso nocivo, por ejemplo, alcohol, de algunas drogas, de actividad física insuficiente, entre otras, que dan origen a las enfermedades comunes. Tenemos unas enfermedades no transmisibles o crónicas o de larga data. ¿Saben de qué se tratan ese tipo de enfermedades? O de progresión lenta, mejor. De casualidad, en algún momento de su vida las han escuchado. Aquellas enfermedades que son de larga data, que muchos han manifestado, inclusive que no tienen cura, aunque su tratamiento pues es lento y que requiere un tratamiento pues que va a durar o va a prolongarse en el tiempo, ¿verdad? Como la hipertensión, como la diabetes, como la artritis gotosa, como, bueno, entre otras, que pueden afectarnos, el tema de la artritis gotosa, que pueden afectarnos que son lentas. No sé, que en algunas palabras, algunos dicen que no tienen cura, ¿no?
la apnea de sueño, por ejemplo, el EPOC también. Todas estas enfermedades cobran alrededor de 6 millones de vidas al año. Y a pesar de que eso no son investigables, o no debemos investigarlas, o no debemos, o no nos obligan realmente a investigarlas, si es necesario que evaluemos el por qué. Muchos colaboradores a lo largo del tiempo han sufrido, o sufren de una enfermedad crónica por malos hábitos, por malos hábitos alimenticios que pueden derivar, por ejemplo, de algunos lo asocian al estrés, ¿no? El estrés laboral, pues de cierta manera puede llegar a ser cierto. Algunas condiciones que afecten el día a día, enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, eh, que pues cobran las vidas. Las enfermedades comunes generalmente nos afectan a todos. Generalmente a usted también lo pueden calificar como una enfermedad de origen común y le puede dar una pérdida de capacidad laboral. Muchos estudiosos frente a esto, de acuerdo pues el decreto 1507, por ejemplo, también se establecen limitaciones para realizar una actividad por una discapacidad, por una enfermedad de origen laboral, perdón, de origen común. Ese tipo de situaciones conllevan a decir que básicamente debemos comenzar a evaluar este tipo de circunstancias, a evaluar el por qué mis colaboradores se están comenzando a comportar de esa manera, por qué siguen siendo afectados a través de un documento que tal vez pues, no venga al caso, pero sí vale la pena tenerlo en cuenta, y es nuestro famoso perfil sociodemográfico y de morbilidad, donde se evalúan diversas situaciones. Esto también está pues en el numeral 11 el decreto del artículo 22462 del decreto 1072, el decreto 1072, en donde se estipulan pues las evaluaciones y el perfil sociodemográfico y cultural. Aquí es donde yo voy a dejar esto como por sentado por el día de hoy para proceder a compartirles el examen. Y es, señores, miren, si ustedes tienen una patología diagnosticada y su enfermedad requiere de un tratamiento especial o de un cuidado especial, es su obligación reportar esa condición fisiológica al trabajador, al empleador. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de ese reporte puede nacer las garantías para que usted pueda conservar o no su trabajo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si, por ejemplo, usted sufre tiene una hernia en la columna, una hernia discal? Y dentro de sus recomendaciones entregadas por su médico tratante, le prohíben ciertos movimientos repetitivos, como por ejemplo el subir y bajar escaleras, que es el más común. Y resulta que usted no lo reporta. Llega un momento dado en el cual pues, sufre una enfermedad o sufre un despido, tal vez con justa causa, y quisiera reclamar una protección por parte del Estado, un tema de estabilidad laboral reforzada,
Y el hecho de que usted no le hubiera dado, no le hubiera informado a su empleador frente a esto, automáticamente lo puede dejar sin cobertura y sin esa, digamos que sin ese fuero. Y esto ha ocurrido y hay muchos casos en donde ocurren estas situaciones y al no usted no realizar ese reporte o no informar, se ve inmerso en esta situación. Por eso, yo les sugiero que si ya están trabajando y le han diagnosticado algún tipo de enfermedad, infórmela a su jefe para que él, y por escrito, para que él tenga conocimiento y pueda tomar las medidas necesarias para salvaguardar su condición. Y es un consejo que les puedo dar y les va a ayudar muchísimo a futuro y les va a evitar muchísimos dolores de cabeza. Bueno, como lo prometido es deuda, les voy a compartir un enlace de un examen que hoy preparé. Hoy lo hice en la tarde. Espero que les guste. Yo creo que ya muchos no. Espérenme un segundo. No, espérenme. Este está más chévere. Este es un examen que preparé el día de hoy. A partir de ese momento, tienen ustedes una hora para realizar este examen. Por favor, validen si les habilita, si les abren. Validen si les abren. ¿Si les abren? Listo, señores. Entonces, tienen una hora para este examen. Nos vemos aquí, Dios mediante, a las 9 para mirar o validar el examen, ¿vale? Las respuestas. A ver cómo los ven. Es sobre todo el tema que hemos visto. Vamos acá a las 9. Estoy validando el resultado del examen. Creo que está por acá. Denme un segundo. El resultado del examen. Y vi que la gran mayoría le fue bien. O sea, al menos lo que hemos visto en clase, pues lo han recordado. Por ejemplo, aquí me preguntan, ¿cuáles de los siguientes casos no se consideran un accidente de trabajo? Pues, ¿cuál? Cuando está en vacaciones, ¿no? Esto no se considera, eh, no se considera accidente de trabajo. ¿O sí? No. ¿Cuál es el objetivo de investigar un accidente laboral? Pues tenemos que determinar causas y prevenir su repetición. Para eso es. Eso lo enfocamos ayer. ¿Cuál es la característica o cómo se caracteriza un incidente laboral de acuerdo a la resolución? ¿Cuál? ¿La primera? ¿En dónde? En actividad recreativa, situación sindical, durante vacaciones. Sí, estaba repetida. Se las valgo los dos. Muy bien, sí, está repetida. Sí. Tiene toda la razón. Sí, tiene toda la razón. Bueno, características de incidente laboral. Tiene potencial de causar accidentes, ¿cierto? Sí, se subió una. A los que demás le subió una.
Un ejemplo de causa básica es la falta de capacitación. Recuerden que yo les dije que las causas básicas son las que no se observan a simple vista. ¿Qué entidad no participa en la primera calificación de origen de una enfermedad? El Ministerio de Trabajo. Yo siempre les dije que la EPS, las ARL y los fondos o las compañías de seguros son los que manejan esto, pero eso lo acabamos de ver. El ministerio no participa. ¿Cuál es el plazo legal para investigar? 15 días, aunque no lo hemos visto, pero muchos se dieron cuenta, son 15 días. ¿Cuál de las siguientes no es un agente etiológico de enfermedad? La parte administrativa. Físicos, químicos y biológicos, sí. Eso lo vimos ayer, antier. ¿Qué tipo de accidente genera muerte inmediata al trabajador? El mortal o fatal. ¿Qué define el accidente de trabajo? ¿O qué define un accidente de trabajo? ¿Cómo se define mejor? Suceso repentino por causa u ocasión del trabajo. Esto lo habíamos sacado ayer. Es la primera clase. ¿Quién debe participar obligatoriamente en la investigación? El CCT. ¿Cuál es el tipo de causa inmediata de un accidente? El causa inmediata. Aquí, si encontramos el uso incorrecto, la fatiga, no la podemos ver a simple vista. La ausencia de cultura no la puedo ver a simple vista. Que una persona no use correctamente las herramientas, sí. Y la falta de liderazgo, pues tampoco lo podemos ver a simple vista. Entonces, la causa inmediata es el uso correcto de herramientas. Bien, señores. No creo que hasta el momento he sido muy claro en ese tema, ¿cierto? Creo que hasta el momento se ha desarrollado la clase y ha sido conforme. ¿Ha quedado alguna duda frente a lo visto hasta el momento? ¿Les pareció bien el examen? ¿Hubo alguna falla? Hasta ahora, ¿cómo se han venido sintiendo? Miren, la idea de este curso es exponerles algunas situaciones frente a accidentes y cuando ustedes conozcan algo de investigación de accidentes, ya mañana, si Dios lo permite, ya miraremos algunas responsabilidades y entraremos un poco más en el ejercicio de investigación de accidentes y en tema de enfermedades laborales. La idea es que podamos pasar desde el formato de investigación y el formato de reporte, el FURAT y el FUREL, que son herramientas importantes en la investigación. Espero que les haya gustado, que les haya aclarado, que hoy haya sido de mucho beneficio para todos ustedes y nos veremos, si Dios nos permite, el día de mañana a las 6 p.m. Otra situación. Sí, la metodología la vamos a tocar. Es que primero quiero mirar lo de los reportes y la metodología las que trabajamos las tres primeras clases, tres siguientes clases de la otra semana. Vamos a hacer, o el sábado, a partir del sábado, miramos una metodología por clase y la trabajamos y la fortalecemos. Señores, feliz noche, que estén muy bien.